porque hubo elecciones en Ecuador y Daniel Noboa, de la derecha más neoliberal, va a seguir siendo el presidente de Ecuador hasta 2029. Ahora bien, la pregunta es, ¿Daniel Noboa ganó las elecciones? Eso es más difícil de responder. El domingo hubo segunda vuelta electoral y se enfrentaban dos proyectos antagónicos. Como decimos, el proyecto neoliberal de Daniel Noboa, pero más que neoliberal también podríamos decir de extrema derecha y con tintes fascistas, muy al estilo Bolsonaro, muy al estilo Bukele en El Salvador, Donald Trump en Estados Unidos, también si se quiere Javier Milei en Argentina, de ese estilo, por supuesto con sus connotaciones diferentes. Y del otro lado, el correísmo, encabezado por Luisa González, una abogada de 47 años, podríamos llamar la izquierda, englobando muy en general, heredera de los mandatos de Rafael Correa. Dice el Consejo Nacional Electoral que el resultado fue casi 56% para Noboa y 44% para Luisa González. Sin embargo, eso es muy sospechoso y de hecho la candidata correísta salió a denunciar fraude y no reconoce esos resultados. ¿Cuál es el problema? Principalmente que en la primera vuelta electoral, el 9 de febrero pasado, los dos candidatos habían empatado en 44%. 44% que había sido el punto de partida para esta nueva campaña de 2 meses. En esos 2 meses hubo algo muy importante, fue el acuerdo programático entre el correísmo y el indigenismo, expresado por el partido Pachacutic, que había salido tercero en aquella primera vuelta con casi el 6% de los votos y la candidatura de Leónidas Issa. Entonces todo el mundo preveía, bueno, ese 6%, que es un voto duro además, muy ordenado, muy organizado, muy obediente, podría trasladarse a Luisa González y ya estábamos rondando el 50% de los votos, más alguno más, era probable, lo que decían todas las encuestas, un triunfo reñido, un triunfo estrecho, pero triunfo al fin para el correísmo. Si no era triunfo, era un empate técnico, todo estaba dentro del margen de error y también, porque no podría haber habido un triunfo de Daniel Noboa, pero siempre por estrecho margen. Lo que llama la atención es que Noboa, según los datos oficiales, haya sacado un 27% más que en la primera vuelta y Luisa González no haya sacado ni un punto más que en la primera vuelta. Es bastante sospechoso y de hecho el correísmo está pidiendo que se abran las urnas. Más allá de eso, pareciera entonces consolidarse la derecha extrema que va a gobernar hasta 2029. Recordemos que Daniel Noboa es el presidente más joven de la región, con 37 años, que gobernó solamente 1 año y medio porque fue elegido a fines del 23 para completar el mandato de Guillermo Lasso, otro banquero neoliberal que había renunciado con esto que se llama en Ecuador la muerte cruzada, a hacer disolver el Congreso y también llamar a elecciones para presidente. En ese año y medio, un mandato corto de Noboa, aumentó muchísimo el crimen organizado, la violencia y como hito se recuerda el asalto a la Embajada de México en una abierta violación del derecho internacional público para arrestar al ex vicepresidente de Correa, Gustavo Glass. Bueno, ahora veremos cómo sigue esta novela de Ecuador, pero lo cierto es que se fortalece el eje de la derecha y de la extrema derecha de Estados Unidos, de Trump, El Salvador de Nayib Bukele, el Ecuador de David Noboa y la Argentina de Milei. Un abrazo y hasta la semana que viene. La Semana Internacional analizada por un especialista. La realidad de un planeta cada vez más complejizado. Et puis comment vit-on un tel succès à seulement 18 ans?